productor o productivo, que es que el Estado asume un papel exactamente igual, asume el papel exactamente igual como lo haría una empresa privada. Por ejemplo, el caso de Aerolíneas Argentinas. Y luego, el verdadero rol del Estado es el rol directivo. En este rol, el Estado lo que debe hacer es establecer el marco jurídico legal en donde se deben llevar a cabo las actividades económicas, en donde debe garantizar, primero, la estabilidad, la confianza y, y un futuro sin incertidumbre o casi con muy poca incertidumbre, de manera tal que las empresas, tanto del país como del extranjero, puedan invertir en este. Bien, salgamos de los agentes económicos y volvemos a este modelo. Dijimos, las empresas y los hogares. En estas elipses encontramos acá arriba un mercado que se denomina el mercado de bienes y servicios, y en esta de abajo tenemos el mercado de servicios productivos. En el mercado de bienes y servicios se intercambian los bienes y servicios que necesitamos para vivir. En cambio, en este otro mercado es el mercado de los servicios productivos. Allí se intercambian los bienes y servicios que son necesarios para que las empresas puedan producir. Es decir, que en este mercado de bienes y este mercado de factores productivos o de servicios productivos, si lo pudiéramos particionar, encontraríamos tres subsistemas o submercados: el mercado de la tierra, el mercado del trabajo y el mercado del capital o de los recursos materiales. Bien, ¿cuál es la función que cumplen los hogares? Los hogares en este mercado demandan bienes y servicios. Las empresas hacen la oferta de bienes y servicios. Los hogares entonces compran y consumen bienes y servicios. Entonces reciben los bienes, para eso acá se efectúa la transacción, los hogares deben pagar por estos bienes, y si pagan los hogares se llama el gasto de los consumidores. Ese gasto para los consumidores se transforma en lo contrario para las empresas, que serían los ingresos por ventas que reciben las empresas. Bien, las empresas, por lo tanto, para poder vender, deben producir y luego vender los bienes y servicios en este mercado. Ahora, ¿cómo actúan ambos agentes económicos en el mercado inferior? Los hogares son los que hacen la oferta de bienes y servicios. ¿Qué bienes? La oferta de servicios productivos, o sea que los hogares poseen y venden servicios productivos de la tierra, del trabajo y del capital. Y las empresas son las que demandan estos servicios productivos, pues las empresas deben contratar servicios productivos para poder producir los bienes que desean. Lógicamente que cuando contratan los servicios productivos, las empresas deben pagar por ellos. Entonces, para las empresas se transforman lo que pagan en lo que denominamos costos. Y para los hogares se transforma en lo contrario. Son los ingresos correspondientes a las rentas, a los salarios y a los beneficios, que corresponden, dijimos, a los recursos materiales. Entonces, hay dos corrientes acá claramente diferenciadas. La de línea de puntos está en términos de esfuerzos productivos. Si pudiéramos visualizar esta corriente, estaríamos viendo la cantidad de automóviles que se han producido por el precio final de cada unidad de estos. Estaríamos viendo la cantidad de kilogramos de arroz que se han elaborado, multiplicado por el precio de cada kilogramo. Estaríamos viendo el precio de los muebles
que utilizamos, llámese un escritorio, una silla, etcétera, por el precio unitario de cada uno de ellos, y bueno, todo estaría en términos de bienes. En cambio, en la parte superior, perdón, esto en términos de esfuerzos productivos, dije mal precio, acá no hay ningún precio. Acá es simplemente los bienes que están circulando, toneladas de arroz, kilos de arroz, cantidad de automóviles son cantidades. Los pesos están acá, en la línea llena. Es decir, que lo que dijimos eran para ingresos para uno, para los otros eran gastos, para las empresas eran costos, para los hogares eran ingresos. Entonces, de esta corriente, de la de línea llena, se puede sacar la definición de lo que es el Producto Bruto Interno. El Producto Bruto Interno es el valor expresado a precios de mercado de los bienes y servicios finales producidos por la economía de un país durante un determinado periodo de tiempo. Es decir, bienes y servicios finales expresados a precios de mercado producidos por la economía de un país durante un determinado periodo de tiempo. Es decir, que veríamos los automóviles, que es un bien final, por el precio unitario de ellos, precio de venta en el mercado al público, por la cantidad nos estaría dando un sumando. En el caso de los kilos de arroz, de los litros de aceite, el precio unitario del litro, del kilo de arroz, del litro de aceite, del kilo de arroz, multiplicado por la cantidad de litros de aceite, de kilos de arroz producidos, nos daría otros dos sumandos para ir componiendo en el tema de los bienes y servicios finales para calcular el Producto Bruto Interno. Esta, podemos deducir de allí uno de los métodos para calcular el Producto Bruto Interno, que sería el método del gasto. El método del gasto surge de sumar el gasto de los consumidores, el gasto de las empresas y del gasto del Estado en bienes y servicios finales. Ese sería el método del gasto. En cambio, el otro método que surge o que existe para calcular el PBI está dado acá por lo que es el método del ingreso. El método del ingreso consiste en sumar todos los ingresos provenientes de las rentas, los salarios y los beneficios. Bien, y así calcularíamos el Producto Bruto Interno por el método del gasto, perdón, por el método del ingreso. El otro método para calcular el Producto Bruto Interno es el método del valor agregado. El valor agregado sería lo que en cada una de las etapas productivas se agrega en términos de valor a un bien hasta que ese bien o producto sea un bien final. Por ejemplo, en una primera etapa productiva, por ejemplo, en la producción de un mueble, de un escritorio, tomemos por ejemplo, en la primera etapa se tala el árbol. Una vez que se lo corta, se sacan las ramas y se genera un tronco que es cargado, obviamente, y llevado a los aserraderos. Esa es la primera etapa. La segunda etapa, en el aserradero lo que hace es cortar en tablas ese árbol y y vender esas tablas. En la tercera etapa, ya sea una carpintería industrial o un carpintero artesanal, compra esas tablas y con esas tablas agrega valor al hacer ese escritorio. Entonces, todo lo que fue agregándose de valor desde la primera, segunda y tercera etapa es lo que debe adicionarse
en el método del valor agregado, es decir, lo que en términos de utilidad agrega toda etapa productiva desde que el bien se transforma en un insumo en el siguiente proceso productivo hasta que llega a ser un producto final. La palabra Producto Bruto Interno significa, al decir producto, rápidamente pensamos en todo lo que vemos en un supermercado, es decir, son bienes finales. Al decir bruto, quiere decir que no están deducidas lo que se denominan las amortizaciones de capital, en el caso de los bienes de capital, por ejemplo, una escuela, un inmueble, un hospital, no se deduce, no están deducidas las amortizaciones, o lo que es lo mismo, la depreciación. Que en realidad esta palabra se presta mejor para que uno entienda, porque depreciar es la pérdida de valor que experimenta un bien de uso por su propio uso y por el transcurso del tiempo. O sea que va perdiendo valor ese bien de uso a medida que van pasando los años. Bien, interno, porque era PBI, Producto Bruto Interno, interno quiere decir que se toma lo producido en términos de bienes finales dentro de la frontera del país. No interesa quién lo produzca, es decir, si se trata de un productor argentino como de un extranjero, es decir, que si la SAP Scania acá en Tucumán produce cajas de cambio o camiones o la o cualquier otra empresa extranjera produce en el país, eso entrega el Producto Bruto Interno del país, porque todo lo que se produce, independientemente de quién lo produce, dentro, pero que esté dentro de los límites o fronteras de nuestro país, límites políticos. Bien, entonces, allí terminamos con lo que es el modelo de una economía de empresa. ¿Por qué de una economía de empresa? Porque allí están viendo el rol que tanto las economías domésticas como las empresas tienen, que es de convertirse en clientes de alguien y ser proveedores en otros casos. Los hogares son clientes de las empresas en términos de bienes y servicios, pero proveedores de estas en términos de factores productivos. Las empresas, en cambio, son proveedoras de bienes y servicios para que consuman los hogares, pero las empresas son clientes de los hogares en el término de contratar servicios o factores productivos. Por eso se denomina este modelo de una economía de empresa, conocido también, y en la bibliografía lo pueden encontrar como el modelo del flujo circular, claro, porque está circulando continuamente este flujo que es virtuoso porque está produciendo valor. Ya que estamos con lo que es valor, veamos las diferentes teorías del valor para determinar qué es lo que hace que una cosa o un bien, hablemos con propiedad, o un producto tenga un determinado valor. Existen diversas teorías. La primera es la teoría del valor trabajo. Esta teoría dice de que el valor de las cosas evidencia lo que se ha incorporado en términos de trabajo, esfuerzos productivos y materiales en un producto. La segunda teoría nos dice la teoría del valor subjetivo o la teoría subjetiva de valor. Esta nos dice que los bienes o productos asumen o toman un valor en razón de la importancia que los consumidores le asignan para la satisfacción de sus necesidades.
Es decir, que en función de la importancia que cada uno de nosotros le asignamos a un bien como satisfactor de necesidades, eso hace que se bien. Bien, estábamos en la teoría, la primera que abordé fue la teoría del valor trabajo, que creo que ustedes la entendieron. Ahora, la segunda teoría es la teoría subjetiva del valor. Esta nos dice de que las cosas asumen un valor en función de la importancia que subjetivamente le damos los consumidores para la satisfacción de determinadas necesidades. Es decir, de que somos nosotros los que estamos asignándole un valor importante para la satisfacción de alguna necesidad que tenemos. Pensemos en los celulares. Tomemos uno de última generación, última tecnología, y pensaremos que ese celular cuesta lo que vale en el mercado en función del agregado que sería del valor trabajo, tanto en materiales como del trabajo en sí mismo. Pero no es así. Los celulares cuestan justamente por la importancia que le asignamos nosotros en términos de valor. Es decir, que subjetivamente cada sujeto le asigna valor para la satisfacción de necesidades. Y por eso toma ese valor. ¿Qué pasaría si nosotros les dejáramos de asignar valor? ¿Se seguirían produciendo? Seguramente que no. Esa es la razón por la cual no se siguen produciendo videocaseteras, tampoco reproductores de CD, etc. Porque nosotros los consumidores ya le hemos dado la espalda y no le asignamos ningún tipo de valor en cuanto a satisfactor de necesidades que tenga ese bien. Bien, y la última teoría, que es la que ya hemos visto, es la teoría de la escasez. Y la teoría de la escasez nos dice que cuanto más escasa, cuanto más relativamente es escaso un bien, mayor será su precio. El ejemplo típico, los tomates, hoy el kilo de tomate debe estar en el orden de los 80, 100 pesos, que es la época invernal. En cambio, para diciembre, enero, la época estival, el tomate va a caer de precio, o sea, su precio va a ser sensiblemente inferior. ¿Por qué? Porque en ese momento es cuando se saca la mayor cosecha de tomate y por lo tanto el tomate abunda. Ahora, lo que consumimos es de cámaras o de lo contrario, estamos trayendo tomate en contraestación de otra parte. Bien, dejamos ahí las teorías y ahora nos volvemos a meter en lo que es el enfoque tradicional de economía. ¿Se recuerdan esa definición que leí al comienzo de una de las clases que decía de que economía es una ciencia social que estudia la producción, distribución y asignación de recursos escasos a fines alternativos? Que tengo que volver a cargar la página porque el micrófono está desactivado. Les decía que volvíamos al enfoque tradicional de economía y habíamos abordado esa primera definición que decía que economía es la ciencia social que estudia la generación o producción, distribución y asignación de recursos escasos a fines alternativos. Gregory Mankiw, en su libro, en su bestseller, libro de economía, nos dice de que economía es la ciencia. Otra vez. ¿Me escuchan ahí, no? Y entonces,
Vamos a vamos a la definición que vamos a adoptar como emblemática del enfoque tradicional, que es la que corresponde a Milton Friedman. Milton Friedman fue Premio Nobel de Economía en el año 1973. Y esta definición dice: economía es la ciencia que estudia cómo una sociedad determinada soluciona su problema económico. Esta definición en su contenido como en su forma. En cuanto a analizarla desde el punto de vista de su forma, nos encontramos con la palabra cómo. Cómo significa, es una preposición, y cómo significa forma, modo, lo cual nos induce a pensar que hay diferentes maneras de solucionar un problema económico. Ahora, vamos a también al pronombre posesivo, su, porque dice una sociedad determinada soluciona su problema económico. Es decir, que es esa propia comunidad de individuos la que le aqueja. Eso, por descarte, podemos decir de que si traemos la receta que dio buenos resultados en Japón, en Alemania, en Brasil o en Uruguay y la aplicamos acá en la Argentina, es muy probable que no dé esos mismos resultados. ¿Por qué? Porque justamente nuestra idiosincrasia, nuestra manera de pensar, nuestros valores, nuestros principios, nuestros valores religiosos también son diferentes. Por lo tanto, eso nos hace que tengamos una identidad, esa es la palabra, diferente que los demás, lo cual hace que no necesariamente lo que ande bien en otro lugar va a andar bien acá. Un ejemplo de ello fue en 1985, era presidente Raúl Alfonsín, ministro de Economía el ingeniero Juan Vital Surruil, y el 1 de mayo de 1985, ante un problema inflacionario muy parecido al actual, se implementa lo que se denominó el Plan Austral, que consistía en eliminar 2 ceros de la moneda existente en ese momento y fortalecer la relación de esa nueva moneda con respecto al dólar. De tal manera se fortaleció esta moneda que la paridad cambiaria se estableció entre $1 igual a 0,70. Es la situación totalmente, es la, disculpe, es la situación totalmente opuesta a lo que hoy ocurre. Ni siquiera entregábamos un austral por $1. Ahora tenemos que entregar 180 para conseguir un... Eso se hizo con el ánimo de que nuestra moneda estuviera fortalecida de esa manera. El valor que experimentaba el siguiente y mantuviera los... Anduvo bien un determinado tiempo. En ese tiempo, el presidente de Brasil, de acá, Melo, de Melo, se enamoró de este plan y las palabras. Brasil en ese momento implementó proceso de inflaciones como la nuestra. Profesor, disculpe que la interrumpa.
Se le corta el audio. ¿Me ven y me escuchan? Sí, profesor. Bien. Bueno, recurrí al celular porque sigue reiniciándose la máquina y no termina en el proceso. Bien, lo que estábamos hablando era que vamos a adoptar como definición emblemática de lo que es el enfoque tradicional de economía, esta definición que pertenece a Milton Friedman, que fue Premio Nobel de Economía en el año 1973. Esta definición dice que economía es la ciencia que estudia cómo una sociedad determinada soluciona su problema económico. Acá habíamos puntualizado dos cosas, lo que era cómo, esa palabra desde el punto de vista formal, que lo que cómo indica modo, manera, forma, lo cual implica que no hay una única manera de solucionar el problema económico, sino que puede haber múltiples, y lo hay, múltiples maneras de solucionarlo. Ahora, en cuanto a el pronombre posesivo su, que une lo que es la sociedad determinada o comunidad de individuos con el problema económico, eso significa y descarta que utilicemos un programa económico que pudo andar bien en otra nación, llámese Alemania, Japón, Brasil, Uruguay, y aplicarlo acá en la Argentina y obtengamos los mismos resultados. No va a ser así porque justamente cada sociedad tiene su propia idiosincrasia, su manera de pensar, tiene valores, tiene principios que la diferencia de las otras. Vamos ahora a el análisis de fondo de la definición y vamos a lo que se denomina el problema económico, que ya lo hemos visto. Decíamos que un problema económico existe cuando los recursos que son escasos son asignados a la satisfacción de necesidades ilimitadas o alternativas. Si existen recursos escasos y tenemos un único fin, el problema no es económico, sino es tecnológico. Por ejemplo, fabricar un avión que desarrolle una velocidad de 20.000 kilómetros por hora es un problema tecnológico. Hay recursos escasos que se afectan a la satisfacción de un único fin. Ahora, si aparte de que el avión desarrolle esa velocidad le agregamos que sea construido con materiales ultralivianos, le agregamos un requerimiento más que permita transportar 1.500 personas, le agregamos otro requerimiento que sea más seguro que los aviones actuales, agregamos otro más que utilice un combustible no convencional, como por ejemplo energía magnética, solar, etc. Bien, allí tenemos ya 5 necesidades. Entramos a evaluar, decíamos que economía es la ciencia de las elecciones, entonces vamos a evaluar cada una de estas alternativas para ver cuáles de ellas podemos atender ante la finitud de los recursos. Entonces vamos a establecer que, por ejemplo, se me ocurre pensar que desarrollar una velocidad de 20.000 kilómetros por hora sería un gran problema si construimos un avión con materiales ultralivianos o de lo contrario, un avión que permita transportar a esa cantidad de personas. Entonces, vamos a ir optando por qué necesidades satisfacer y qué necesidades sacrificar. Eso sí es un problema económico. Ahora vamos al tema de la sociedad determinada. ¿Qué es la sociedad determinada? La sociedad determinada es un conjunto de individuos, pero ese conjunto de individuos en economía asume una determinada figura y es lo que en economía se llama la organización económica. ¿Y qué es una organización económica? Una organización económica es la figura que desde el punto de vista institucional una sociedad adopta para la satisfacción de sus necesidades. Perdón,
para la satisfacción de su problema económico, que indirectamente son necesidades. Bien. Pero podemos decir que las organizaciones económicas tienen por finalidad, en primer lugar, que las organizaciones económicas son arreglos institucionales que tienen por finalidad salvaguardar los derechos de propiedad de sus integrantes. Es decir, que la existencia de las organizaciones económicas se basan en que tratan de proteger los derechos de propiedad de sus integrantes. Ahora les pediría a ustedes que traten de buscar la Constitución Nacional y me lean el artículo 14 primero y luego vamos a ir a otro artículo para que vean ustedes si realmente la organización económica que tiene nuestra nación argentina responde a estos parámetros que acabamos de decir, de expresar. Entren a la Constitución Nacional y pongan artículo 14. ¿Se lo leo, profesor? Sí, por favor. Todos los habitantes de la nación gozan de los siguientes derechos conforme a las leyes reglamentarias en su ejercicio, a saber, trabajar y ejercer toda industria lícita, de navegar y comerciar, de peticionar a las autoridades, de entrar, permanecer, transitar y salir del territorio argentino, de publicar sus ideas por la prensa sin censura previa, de usar y disponer su propiedad, de asociarse... Bien. Espera un segundito. Ahí tocaste el punto importante. De usar y disponer de su propiedad. Miren eso, artículo 14 de lo que se llama la Constitución Nacional, que es que es la carta que nos constituye como un conjunto de individuos, como sociedad, que es la nación argentina. Entonces, decíamos que la organización económica debe proteger los derechos de propiedad de sus integrantes, y ese artículo 14 nos dice que todos los habitantes de la República gozan de los siguientes derechos conforme a las leyes que reglamentan su ejercicio. Y en ese inciso en particular habla de que usar y disponer de su propiedad. Realmente importantísimo. Pero no obstante haber establecido eso, los constituyentes del año 1853, tal vez pensaron, para el futuro puede existir algún juez, alguna cámara o la corte que haga interpretación de la Constitución y desvirtúen lo que nosotros queremos dejar acá asentado, que para nosotros lo entendemos perfectamente, usar y disponer de su propiedad, o sea, usar y disponer de lo que es mío, de lo que es de mi dominio, de mi propiedad. Entonces, ellos elaboraron un artículo más, el artículo 17. Haz el favor, léelo al 17. La propiedad es inviolable y ningún habitante de la nación puede ser privado de ella, sino en virtud de sentencia fundada en ley. La expropiación por causa de utilidad pública debe ser calificada por ley y previamente indemnizada. Solo el Congreso impone las contribuciones que se expresan en el artículo 4. Bien. Ahí está la parte importante que nos atañe. Es decir, miren eso, la propiedad es inviolable. Ni siquiera el Estado, que nos representa todo, puede quitarnos la propiedad de algo. La propiedad es inviolable. Únicamente puede ser quitada mediante sentencia de un juez federal de la nación. Pero esa sentencia tiene que estar basada en una ley dictada por el Congreso, que se llama una ley de expropiación. Es decir, me quitan la propiedad de ese bien, pero con la finalidad de utilidad pública. ¿Qué significa eso? Si mi casa está justo en un lugar
en donde se piensa hacer una ruta para comunicar diferentes o distintos pueblos, es un fin de utilidad pública, va a servir a muchos, entonces el Estado resuelve expropiar, quitarme la propiedad del bien, pero para ello tiene que ser declarada por el Congreso de utilidad pública ese bien, y a partir de allí se hace el juicio de expropiación y me deben indemnizar, es decir, me deben pagar por lo que me quitaron, y ese pago que se realiza es superior al valor de plaza que tiene la propiedad. Esto es muy importante y miren cómo nuestra Constitución recoge justamente lo que estábamos hablando de las organizaciones económicas, que son arreglos institucionales que buscan o procuran salvaguardar los derechos de propiedad de sus integrantes. Bien, después vamos a volver sobre esto y lo vamos a profundizar más cuando veamos un tipo de organización económica en particular. Ahora vamos a la clasificación de las organizaciones económicas y encontramos, la primera organización económica que encontramos es el sistema de castas. El sistema de castas, casta, deriva del sánscrito, que es un idioma antiguo de la India y deriva de la palabra varna, que significa casta. La traducción de esta palabra sería factores heredados o de nacimiento que sirven para clasificar socialmente a los individuos. Es decir, que la casta se hereda. Y lo que hace la casta, o la casta, es un sistema de estratificación social, como si fueran capas superpuestas. Un sistema de estratificación social hereditario. La casta nos clasifica socialmente al individuo fijando cuál es el estatus social que tiene, determina con qué personas me puedo contraer matrimonio o casarme, y determina también qué tipo de trabajo puedo realizar. Esto está basado en una de las religiones que tiene la India, que es el hinduismo. Recordemos que a la India no se le dice los indios a la población, sino se le dice hindúes. Entonces su religión es el hinduismo. El hinduismo dice que hay un dios, esta figura es Purusha, que sería Brahma. Y dice de que a partir del lugar en donde surgieron, del cuerpo de Brahma, de esta deidad, surgieron las castas. Entonces, las castas existentes son la que surgió de la boca, de Brahma, la más importante, la que estaría arriba si fuera una pirámide. Esta casta es denominada de los brahmanes y está constituida por los académicos, los sacerdotes, los maestros. Los maestros, miren ustedes la importancia que tiene esto. La segunda casta, hacia abajo, en términos de importancia, surgió de los hombros de Brahma. Es la casta, de los kshatriyas. Los kshatriyas son agroganaderos, comerciantes. Los kshatriyas son la casta militar y política. Esa es la casta de los kshatriyas, la segunda. La tercera casta surgió de las caderas de Brahma. Esta casta está compuesta por los agroganaderos, por los comerciantes y pequeños empresarios o empresarios. Y la última casta, en importancia, desde la mayor que dijimos los brahmanes hasta esta última, que es la de los shudras. Los shudras es la casta que comprende a los obreros, a los empleados.
En la creencia del hinduismo, perdón, en las castas o dentro de este sistema no existe la movilidad vertical. No hay. Es decir, si mi padre fue obrero, yo seré obrero como lo serán mis hijos, mis nietos, mis bisnietos, tataranietos, y así como lo fue mi padre, lo fue mi abuelo, mi bisabuelo, mi tatarabuelo, porque es hereditario. En el hinduismo se cree que si la persona sigue las actividades fijadas por la casta, diríamos, eso sería el Dharma, y de esa manera uno lleva a cabo el camino fijado por Dios para uno, el camino sería el karma, eso significa de que una vez que fallezca, me voy a reencarnar en la casta inmediata superior. De lo contrario, si no seguí el camino, el karma, me voy a reencarnar en la casta inmediata inferior, como castigo. Se cree que en cada reencarnación, en términos de tiempo humano, transcurren entre 800 a 1000 años. Cuando uno está en la última casta y siguió el camino fijado por Dios, que sería la casta de los brahmanes, ya cuando uno muere se incorpora al pueblo de Dios, que sería a la Jerusalén celestial, que integra el cuerpo de Dios. Así como hay castas, si uno no sigue el camino fijado por la casta, por ejemplo, me caso con una persona de otra casta, me transformo en un paria, y supongamos que si estoy en la última casta de los obreros y no cumplí con el camino fijado por Dios, me voy a reencarnar en, ya no es ni casta ni subcasta inferior, sino que las personas que están en ese lugar únicamente se les permite que salgan de noche, no pueden andar durante el día, y el único oficio o trabajo que pueden tener es levantar los excrementos humanos, limpiar las letrinas con sus propias manos, para que ustedes vean cómo es esta organización de estratificación social hereditaria. Bien, eso mismo se vuelca, por lo tanto, en la organización económica que tiene la India, que sigue este sistema de castas. La segunda clasificación es la autocrática, la organización económica autocrática o autocracia. Quiere decir que las decisiones en materia económica emanan de la voluntad de una persona. Por ejemplo, en la antigüedad, el señor feudal era quien tomaba las decisiones en materia económica. O en la tribu, que vimos nosotros en películas, las decisiones en materia económica, bien digo, la tomaba el cacique de la tribu. Era el encargado de decir cuándo la tribu tenía que salir a cazar, cuándo la tribu debía cultivar la tierra, cuándo la tribu debía guerrear. Únicamente era él, es decir, que era una organización económica, la tribu autocrática. Y en la época moderna, la Cuba de Fidel Castro era una organización económica autocrática. Bien, para la próxima clase veremos las dos organizaciones económicas más desarrolladas en el mundo, que son la capitalista y la socialista. Y luego de la mixtura entre ellas dos surgen las organizaciones económicas mixtas. Pero ese es tema ya de la próxima clase. Bien, si quieren hacer una pregunta, lo pueden hacer en este momento. De lo contrario, con esto finalizamos y nos estamos viendo, si Dios quiere, el próximo viernes. Profe, ¿de qué libro podemos sacar esto? La clase de hoy. Yo te voy a Yo sé que pasar Dios es... esta. Sí.
Yo te voy a Yo sé que pasar, te voy en a el pasar la bibliografía de esto. Es una guía y les voy a pasar después, una vez que finalicemos todo el tema, para que ustedes dispongan del material. Bueno, profe, gracias. Perfecto. Bien. Nos vemos entonces. Hasta la próxima clase el día viernes, que nos Bien, profe. engancharemos aproximadamente a las 2 menos cuarto. Bien, profe, hasta luego. Chao. Gracias. Hasta luego, profe. Hasta luego, profe. Gracias. Chao, profe. Hasta luego. profe.